Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes una palabra de fe, de ánimo, una palabra de bendición. Gracias al Señor por ello. Y hoy día voy a compartir acerca del proceso que debemos vivir para alcanzar una vida fructífera. El Señor se propuso que tengamos una vida abundante y fructífera. Y para ello vamos a leer la palabra de Dios en unos segundos. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Mateo capítulo 13, desde el verso 13 en adelante voy a leer la parábola del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Aleluya. Esta parábola, que está grabada en el capítulo 13 de Mateo, contiene un proceso hermosísimo, un camino, una senda que debemos recorrer, comprender y asimilar para poder vivir una vida fructífera. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10, Jesús dijo una frase muy importante. Él dijo, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero esta vida abundante no se logra así como por arte de magia. Se logra recorriendo un camino, y este camino está diseñado aquí. Hay que superar estos obstáculos. Para lograr tener una vida fructífera, debemos superar los obstáculos que aquí aparecen. Jesús explica la parábola del sembrador porque no la entendieron al principio sus discípulos. Y en el capítulo 19 dice así, en Mateo 13, verso 19, dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No entender la palabra tiene dos motivos. Uno, no prestar atención, estar distraído, y lo otro es no repetir, no volver a escuchar. Estar distraído, no sé lo que están diciendo, o escuchar pero no meditar, no pretender quedarse pegado, volver a meditar a ver qué dijo, por qué lo dijo. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, dice Jesús, el enemigo viene y roba la palabra. ¿Por qué la robó? Porque esta persona, esta gente, no buscó entender, no quiso entender. Es más, Jesús se quejó varias veces con sus discípulos diciéndoles, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Cómo no entienden? El problema de los discípulos es el mismo que tenemos nosotros. No entendemos de buenas a primeras la palabra de Dios. Para eso se requiere meditar, memorizar, repetir, día y noche. Cuando Dios le da el consejo a Josué, le dice, día y noche meditarás en mi palabra, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios no se entiende de buenas a primeras. No, hay que esforzarse en entender lo que se nos dice. Así, cuando nos esforzamos y buscamos comprender el sentido, el significado de la palabra, vamos a ser fructíferos. Hay muchas verdades en la palabra de Dios que requieren un esfuerzo en entender. No todo se entiende. Es más, Jesús le dice a Pedro, Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Pero aún siendo así, no permitamos que el enemigo nos robe la palabra. Lo hizo con Adán y Eva.
le distorsionó la palabra, lo intentó hacer con Pedro, etc. Siempre el enemigo tiene esa visión. Dice Jesús, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. De manera que no permita a usted que la palabra bendita que ha sido sembrada en su corazón, el enemigo se la robe. Amén. Ahora, en el verso 20-21, Jesús explica, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Donde no hay mucha tierra, se oye, se recibe la palabra, pero las aflicciones lo hacen tropezar. Todos sabemos lo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor prometió estar con nosotros todos los días, porque sabía que habría persecuciones. El apóstol Pablo vivió y experimentó persecuciones de todo orden. Las persecuciones, las crisis, son parte del caminar cristiano. Jesús lo advirtió en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. Dice así en el capítulo 5, verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Hay una bendición en la persecución. No tome la persecución, no tome las experiencias negativas usted como una acción para renunciar. No renuncie a la verdad, no renuncie, no se desanime, no se canse en medio de la angustia. Todos estamos viviendo una tribulación en este tiempo a causa de la pandemia. No importa que haya muerto algún ser querido, el Señor todavía tiene un proyecto con usted. Si está escuchando este mensaje es para usted. Las aflicciones nos deben robar, no nos deben robar, no nos deben impedir ser fructíferos, porque la persecución es parte del caminar cristiano. Es más, Jesús dijo aquí, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Nos podemos gozar y alegrar en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia, aleluya, y se activa la fe. Las tribulaciones son un camino para que se active la fe, porque si no hay tribulación, ¿cómo se va a ejercer la fe? Amén. Para que la fe se active es necesario que haya tribulación. Ahora en el verso 22, en el capítulo 13 de Mateo, verso 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de este siglo, el afán, hacen que la palabra sea infructuosa. Mi amado, esta palabra tiene como propósito enseñarnos que no podemos evitar que el enemigo intente robarnos la palabra. No podemos evitar las tribulaciones, pero sí podemos evitar afanarnos y desesperarnos por las cosas que no se dan. ¿Quién no se ha afanado alguna vez? Pablo le escribe a los filipenses y le dice, no se afanen por ninguna cosa, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando uno está afanado es porque no sabe qué hacer ni cómo salir. Pero déjeme decirle, el secreto está en orar. La oración nos hace descansar en Dios y su promesa, porque si uno lee Mateo capítulo 6 y lee la promesa de Jesús, dice en el capítulo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. No se afanen, dijo Jesús, porque mi Padre Celestial, dice en el verso que sigue, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mi Padre sabe. Papá conoce tus necesidades. Él sabe la aflicción. Él sabe la angustia. Él sabe la tribulación que puedas estar pasando. Él conoce todo. Pero debemos descansar en oración y dejar que Él se haga cargo de todo. La fe se activa, debe activarse en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Cuando Jesús fue tentado por el diablo quiso robarle la palabra y le dice, escrito está, échate de aquí abajo, escrito está. Quiso distorsionar la palabra del enemigo. No permitas que el enemigo te robe la bendición que Dios tiene preparada para ti.
la vida fructífera que Él tiene preparada para ti. Ahora, Dios es nuestro proveedor. Nosotros no somos los proveedores. Es Dios el que provee. Eso lo dice la Escritura. Jehová Jireh. Él es el que provee. Y Él tiene provisión para ti, para que no te afanes. Si Él, dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 6, si Él alimenta las aves del cielo, Él viste a la flor del campo. Es una promesa que no ha cambiado, inmutable. Es una promesa celestial para nuestro tiempo, especialmente cuando hay crisis económica, crisis en la salud, en las relaciones. Las iglesias no nos podemos congregar en todas partes. En fin, hay crisis por todos lados. Llegó la hora entonces de decir, Señor, yo confío en ti. Si no hay agua en el desierto, Dios le dio agua de la roca a Israel. Si no tenían que comer, les mandó el maná, les mandó codornices. Déjeme decirle, el Dios de Israel es nuestro Dios. El Dios de la Biblia, de Abraham, Isaac y Jacob, es nuestro Dios. Y Él no cambia. Si Él dijo, no se afanen por la vida, no nos afanemos entonces para que la palabra pueda fructificar. El fruto de la palabra debe darse en la medida que tú y yo creemos a la verdad. Ahora, verso 23, este es el que me encanta. Dice así, mas el que fue sembrado en buena tierra, gloria a Dios. Tú y yo somos buena tierra, bendito sea Dios. Este es el que oye y entiende la palabra. Oír y entender la palabra y da fruto. Fíjese, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendito sea Dios. Declara conmigo, seré productivo al 100, al 60 y el mínimo será el 30%. Lo mínimo. ¿Por qué? Porque soy buena tierra. Pero para ser buena tierra hay que prestar atención a la palabra de Dios. Hay que oír con atención. Hay que buscar entender. Hoy día la tecnología nos permite tener varias versiones de la Biblia. Podemos ir al original y descubrir cada verdad y conocer la verdad para entender el propósito de Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra, la entendemos, empezamos a producir. Pero fíjense que tenemos que resistir las mentiras del diablo. Y una de las mentiras del diablo favoritas es, esta verdad es para los más consagrados, esta verdad es para los más justos, esta verdad es para los que oran y ayunan 40 días. No, la verdad es para el que cree, se acerca a Dios confiando en su palabra. Como dice la Biblia, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Dios quiere glorificar su palabra, y para que su palabra se glorifique en ti, debes oír y entender, rechazando las mentiras del enemigo. No aceptar que Satanás te robe la palabra. No siempre comprendemos la verdad a la primera. Es necesario meditar y esperar hasta que la palabra sea entendida. Lo segundo, no debemos permitir que las tribulaciones ahoguen la palabra. No permita que la tribulación temporal que estás viviendo impida que la palabra fructifique. Es más, mire, yo digo siempre, si no tenemos enfermedades, que es una tribulación, pestes, no aprendemos a descansar en Dios y no experimentamos el poder sanador, el poder libertador. Como le dije hace unas semanas, hace 4 meses me dio el virus COVID-19. Pasé varias semanas, pero no fui asintomático porque no tuve nada, ningún síntoma, excepto un poco de cansancio, nada más. Pero en ese tiempo me aferré a la palabra, Si no pasamos estas pruebas, la palabra no produce fruto. La tribulación, la angustia, la persecución no debe ser una causa de tropiezo, de impedimento que la palabra fructifique, sino al contrario, debe ser el motivo por el cual la palabra produce el fruto para la gloria de Dios. Ahora, las pruebas no deben permitir, y los afanes igual. Fíjense, Satanás, el mundo y sus aflicciones, y yo. Soy yo, es usted. Somos nosotros los que nos afanamos. Nadie nos manda a afanarnos. Somos nosotros los que nos desesperamos. ¿Me alcanzará el sueldo este mes? Mire, hay preocupación a nivel mundial. Aquí en Chile hay congregaciones grandísimas que tienen problemas económicos. Porque es lógico,
una congregación grande tiene un presupuesto grande. Sin duda hay una necesidad y hay un tiempo de aflicción, pero afanarse diciendo, ¿y ahora cómo lo haremos? La respuesta está: descansar en Dios y en su palabra. No se puede alcanzar una vida fructífera si no se supera los ataques del enemigo, si no se superan las aflicciones y los afanes de la vida. Como lo dije hace unos momentos, para poder ser tierra fértil necesitamos, primero, rechazar la mentira del diablo. Segundo, necesitamos vivir, pasar y atravesar las tribulaciones y no afanarnos nada más. No afanarnos por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4, verso 6, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Mire, yo creo que si no oramos ahora, nunca más vamos a tener la oportunidad de pasar tiempo en oración, porque los afanes se pasan de rodillas. Señor, yo descanso en ti. Déjeme hacer una oración ahora mismo. Siento que hay alguien que está muy angustiado, muy afligido, muy desesperado. Señor Jesús, descansamos en tu promesa. No sé cómo salir de esta, pero tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. Señor Jesús, tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Y esta situación que nos tiene afligidos, angustiados, atribulados, tú, Señor, mostrarás una salida. Tú tienes la salida. Tú tienes el milagro. Tú tienes el maná. Tú tienes agua de la roca. Tú tienes, Señor, el poder para abrir el mar, para detener la tormenta. Gracias, Señor Jesús. Descanso en ti. Descanso en tu promesa. Descanso en tu palabra. Amén y amén. Una oración tan sencilla como esta, una oración tan corta, breve, pero precisa, donde uno le dice, Señor, yo descanso en ti, yo descanso en tu promesa, no me voy a afanar, no me voy a desesperar, porque Dios tiene una verdad muy grande. Mire, cada verdad que oímos de la palabra del Señor es una semilla. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para conocer la verdad hay que tener una experiencia. No es conocer el leer, el memorizar. Conocer significa experimentar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando uno descubre en su palabra el poder que está sellado aquí y lo experimenta, entonces viene la libertad. Por ejemplo, el enemigo, lo que más le ha robado al pueblo de Dios ha sido la prosperidad, porque la religión le impidió leer la Escritura como corresponde. Y la Escritura dice que Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendición. Abraham le dice, Dios, te bendeciré y serás bendición. Cuando Dios dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, es una verdad. Pero ¿por qué todo el mundo no la experimenta? Porque no conoce, no ha querido aceptar la verdad y ha permitido que las mentiras religiosas, las mentiras del diablo y las mentiras de los religiosos opaquen, entorpezcan el desarrollo de esta verdad. La verdad del perdón. Recién hablaba nomás hace unos días con una persona que decía, me ha costado tanto perdonarme por lo que hice hace tantos años. Yo le decía, ¿cómo? Cristo ya pagó en la cruz. Él dijo, perdónalos. Sí, pero es que lo que yo hice no tiene perdón. No, sí tiene perdón. Lo único que no tiene perdón es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Has tropezado y has caído. Pero tienes todo el derecho de ponerte de pie. Tienes todo el derecho. Porque la verdad del perdón te hace libre de la condenación, de la mentira del diablo que te dice, Dios no te va a perdonar eso. Dios no te va a perdonar eso. No escuchen más esa mentira del diablo. Mentira que los religiosos también usan para celebrar una condenación. Pero déjame decirte algo. El Señor en la cruz del Calvario ya selló tu salvación. Cuando Él dijo, consumado es. La salvación fue consumada. La verdad del perdón nos hizo libres de la condenación. La verdad del diezmo nos hace libres de la pobreza. La verdad de los dones del Espíritu Santo nos hace libres de la autosuficiencia. La verdad de la victoria de Cristo sobre Satanás nos hace libres de sus mentiras. Entonces, cuando permitimos que la semilla de la Sagrada Escritura se guarde en nosotros,
nosotros vamos a producir fruto. Se deposita en esta buena tierra, vamos a ser productivos y se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios aquí en Isaías capítulo 55. Lo voy a leer antes de terminar. Verso 10. Isaías 55, verso 10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada. O sea, producirá fruto en aquello para que la envíe. Jesús nos llamó para ser productivos. La promesa que está guardada aquí es una verdad maravillosa. Dice la Escritura: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Así es la palabra de Dios. La palabra bendita que el Señor ha sembrado en tu corazón, no sé cuántos años. Esa palabra tiene como fin producir fruto en ti y fruto en abundancia para la gloria del Señor. Así que no permitas que el enemigo, los afanes, las tribulaciones impidan que toda semilla, que toda verdad que fue sembrada en tu corazón produzca fruto para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero que medites en esto, pero antes de terminar vamos a orar. Quiero invitarte a orar para descansar de los afanes, de las ansiedades, de las aflicciones de la vida. ¿Qué te parece? Conéctate conmigo en oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia para darte gracias por la verdad de tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón porque somos buena tierra. Tú ya sembraste la salvación en nuestro corazón, la palabra de fe que nos dio salvación y tenemos vida eterna. Pero esta vida aquí en la tierra, con las tribulaciones, con los ataques de las tinieblas y los afanes mismos, nos han impedido que la semilla de tu palabra produzca fruto. Pero hoy, en este día solemne, declaro para la gloria de tu nombre que viviré una vida fructífera. Seré buena tierra que producirá fruto en abundancia. Señor, gracias, porque la semilla de la verdad fue sembrada en mí. Ni el diablo, ni los afanes, ni las tribulaciones impedirá que tu palabra produzca el fruto, produzca la sanidad, la salvación de mis seres queridos, la provisión para mis necesidades y la liberación de toda opresión de las tinieblas. Gracias, Señor. Gracias, muchísimas gracias por la verdad de tu palabra. La recibo en mi corazón, la guardo y seré productivo. En el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, quiero invitarles a que me escriban. He recibido cartas de algunas personas, pero quiero invitarles para que puedan también tomarse un tiempo y escribir. En su pantalla aparece una dirección. Si usted visita nuestra página www.iglesiabpb.com, allí va a encontrar material que he escrito acerca de la fe, de la provisión y de todo lo que necesitamos para el caminar cristiano. Por lo tanto, le invito a escribirme. Y quiero agradecer a los que lo han hecho. No lo había dejado de lado, pero antes de despedirme quiero agradecer sus correos, las llamadas telefónicas, la respuesta que he tenido a este mensaje. Gracias Venezuela, gracias México, gracias Guatemala, El Salvador, gracias Perú, gracias Colombia. Sean bendecidos y recuerden que por sobre todas las adversidades, las crisis de la vida, venga lo que venga y pase lo que pase, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos. Y déjeme decirle, el Señor sembró en mi corazón una verdad acerca de la intercesión. Voy a dejar con ustedes esta carga. Vivimos un tiempo de aflicción, un tiempo de tribulación, como nunca antes la humanidad lo ha vivido. Pero antes de terminar quiero decirle, cuando Dios llamó a Abraham para ser el padre de la fe, también lo hizo el padre de los intercesores, porque él supo de que Dios tenía como plan destruir Sodoma y Gomorra. Hoy día, en las naciones de la tierra, se ha querido levantar los muros de Sodoma y Gomorra, pero nosotros como Abraham no vamos a apoyar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a orar y vamos a decir, Señor, quizá habrán 50 justos,
Señor, quizá habrá 40 justos. Señor, quizá habrá 10. Abraham intercedió por una sociedad pervertida, depravada, llena de maldad. Jonás fue enviado también a predicar para que Dios salvara a una ciudad pecaminosa como Nínive. Tú y yo fuimos llamados a interceder. Así que vamos a poner en práctica esta verdad y vamos a hacer una intercesión. Señor Jesús, intercedemos, nos presentamos delante de tu trono para orar por cada nación que ha sido afectada por esta epidemia. Señor, especialmente en Latinoamérica, donde llega esta señal a cada nación. Padre Celestial, sin duda hay juicios tuyos en la tierra, pero tu palabra dice que es para que aprendan que hay justicia. Y tu justicia y el juicio lo pusiste sobre Jesús en la cruz. Por lo tanto, en su nombre oramos, tengas misericordia de nuestras naciones, tenga misericordia y perdone la iniquidad. Y salva a nuestros países, salva a nuestras ciudades, salva a nuestra familia, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, llegó el tiempo de interceder. Dios está llamando intercesores como Abraham, como Jonás. Que el Señor me los bendiga. Les abrazo a la distancia y nos mantenemos conectados en oración, intercediendo para que esta epidemia termine pronto y el nombre del Señor sea glorificado. Amén, amén y amén. Bendecidos. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir.